buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos del Montoner. Bueno, la campaña electoral avanza inexorablemente. Estamos ya prácticamente a menos de 3 semanas del proceso electoral. Parece increíble, a pesar de la perpetua crisis política. 8 presidentes en vez de 2, en un periodo en que solo debió haber 2. Un gabinete que está en medio de una elección nacional sin la confianza del legislativo. Y avanzamos inexorablemente al 12 de abril, en que se definirá la primera vuelta. Bueno, pero en medio de esta situación, la economía está o va a enfrentar una amenaza terrible. En el Congreso se ha perdido, vamos a llamarlo, la sindéresis, el sentido común. Y contraviniendo el principio constitucional de que los congresistas no pueden crear gasto, se han lanzado a incrementar el gasto del Estado hacia el futuro. Por ejemplo, han reconocido derechos a los trabajadores CAS, que en el futuro significarían algo de 3.800 millones de soles. Igualmente, están ampliando la cédula viva, es decir, la homologación de los jubilados con los trabajadores activos de aquí para allá, policías, magisterio, y se calcula que ahí va a haber otros 3.700, 3.500 millones de soles. Y en total estamos hablando en las últimas semanas un gasto incrementado en aproximadamente 15.000 millones de soles. ¿Eso cómo se va a financiar? Esa es la gran pregunta. La única posibilidad es que el país se endeude, como está Brasil, como está Argentina, un endeudamiento enorme, 70, 80% del PBI como Bolivia. Pero para pagar esa deuda, un país tiene que socializarse, tiene que seguir extrayendo recursos del sector privado, aumentando impuestos, en vez de trasladar recursos al sector privado para que el sector privado invierta y genere empleo. Bueno, le están dejando una verdadera bomba nuclear al próximo gobierno, que se instalará el 28 de julio del 2026. Para reflexionar sobre estos temas, el día de hoy hemos convocado a nuestro amigo, a nuestro permanente colaborador, Carlos Adriancén, economista de larga trayectoria en el país, decano de la Facultad de Economía de la UPC, quien ha tenido la gentileza de aceptar esta conversación. Buenas, Carlos, gracias por el diálogo. Encantado. Yo también estoy encantado de estar en un portal con un analista de larga trayectoria también. Viejo tú, viejo yo. Vamos. Bueno, mutuos elogios, pero no tan viejos, ¿no es cierto? Por eso. No Me he sentido muy ofendido, pero sí. Bueno, un comentario sobre estas últimas normas que ha aprobado el Congreso. ¿Qué tiene esto que ver con el futuro fiscal del Perú? ¿Qué va a Es, significar? como tú lo has dicho, una bomba no solo de gran potencia, sino una bomba racimo que va a explotar por varios años. Hoy día vemos estos simpáticos, efervescentes debates donde la gente no tiene idea de lo que es un PBI, al menos en mi impresión. Los candidatos no tienen idea de los problemas del país, no tienen ni siquiera idea de la bomba que les está dejando el próximo gobierno. Algunos incluso se van a sentir beneficiados por la bomba porque necesitan pobres. Pero más allá de esa observación, lo interesante es que sí, el que llegue, el que finalmente resulte nominado como presidente, ese tiene una situación maniatada por 3 o 4 años, así de grave. Ahora, respecto a cuánto va a costar cada iniciativa y otras que tampoco se miden, el problema es que nadie sabe cuánto. Es decir, que 3.000 va a costar. Todos esos 3.000, 2.000 que repetimos a cada rato como costo de una medida, nunca cumplen, por una sencilla razón, o dos sencillas razones. La primera es, estás endeudado con deuda cara. Tu deuda soberana, con grado de inversión y todo, es carísima. Es la deuda de un bono basura. Es decir, cualquier decisión de endeudamiento, aún para hospitales, es dudosa, por lo cara que es. Casi es una tasa a nivel de bonos soberanos agiotista.
En segundo lugar, no, o sea, por eso no deberías endeudarte bajo ninguna circunstancia. Ergo, vas al otro lado, bueno, amplía la base tributaria. Bueno, hay una procesión de gobiernos desde Velasco a la fecha que han querido pasar de una recaudación del 21%, 20%. Ninguno ha podido. Ni Fujimori, ni Velasco, ni Belaunde, nadie. Con los economistas proyectan 15.000 millones de soles, pero como tú dices, puede ser menos o puede ser más. Pero lo cierto es que para financiar ese aumento de gasto hay dos caminos: aumentar impuestos Que no pueden, o incrementar la deuda pública. que es muy malo. Y en ambos casos, siempre la idea es quitarle más recursos al sector privado para que el Estado siga creciendo. Miren, es que, claro, está el tema de los jubilados, ¿no? Digamos, políticamente es correcto querer lo mejor para los jubilados, pero la verdadera realidad es que los jubilados solo van a tener una buena situación si la economía crece, si hay inversión privada, si hay empleo que se genera, ¿no es verdad? Sí, por eso es tan importante quién usted va a elegir el próximo periodo. ¿Por qué? Porque un buen gobernante no va a abandonar hospitales, no va a abandonar escuelas, no va a abandonar seguridad ciudadana, y un demagogo tipo Balcázar, lo llamó por nombre propio, va a ceder a todo. Y vamos a terminar como el buen Milei en Argentina, que todo el mundo halaga, pero ni siquiera ha podido despedir al 1,5 millones de trabajadores excedentes en la Argentina, porque todo lo han dejado amarrado. Lo del CAS es un crimen. Y lo de los jubilados es un crimen, porque hay prioridades en el gasto. La gente hoy se muere por desatención y se van a morir más gracias a este Congreso deplorable. Lo mismo la educación. Nuestros jóvenes brillantes tienen una educación dañada porque lo que hay detrás de la responsabilidad de todo el Congreso, de Luna Galvez, de Acuña, al no oponerse febrilmente a esto, es un desprecio a los servicios públicos en el futuro. Entonces, ¿van a darle a todos? No. ¿Van a tratar de dar a todos y van a destruir el país en ese intento? Posiblemente. Esas son las dos opciones. Y digamos, la crisis política es de tal envergadura. Por ejemplo, el gabinete actual, el gabinete del señor Balcázar, ya es bien difícil recordar el nombre de los ministros. Algo violador, ¿no? Digamos, este ejecutivo actual no ha observado las normas aprobadas en el Congreso. El señor Balcázar declara que hay plata para esto y mucho más. Es una vez deprimente para el futuro de los niños de este país que una persona de esa capacidad técnica, esto es lo que yo siempre digo, un funcionario público que no está capacitado para un puesto y recibe un sueldo, eso es un acto de corrupción burocrática. Ahora, en el próximo gobierno, bueno, queda el recurso de la acción de inconstitucionalidad de estas normas, ¿no? El próximo ejecutivo puede iniciar una gran movilización nacional señalando de que estas normas, digamos, son inconstitucionales porque implican iniciativa de gasto que no tienen los congresistas, ¿no? Pero, ¿qué más puede hacer el próximo gobierno para volver a reordenar, sobre todo en este tema fiscal que empieza a ser muy grave? Sí se puede hacer, pero antes quiero responderte. Dijiste mismo la iniciativa de que el Tribunal Constitucional tiene unas de cal y unas de arena. No te olvides que la iniciativa de Fonavi salió de un Tribunal Constitucional y ha implicado un dispendio de recursos escandaloso porque hay mucha ignorancia en el sector público. Algo nos han dejado los gobiernos de izquierda, una burocracia que no defiende nada, no defiende los intereses del pueblo. Pero ahora, ¿qué se puede hacer? Claro que se puede hacer. Ponga un administrador que diga no. Cambia la regla fiscal que no puede haber déficit. Mantén un directorio que mantenga y ya nos arreglaremos, porque no van a poder subir los impuestos por más que lo declaren. De acuerdo. Ahora, si, poniendo a un costado este tema terrible de la irresponsabilidad fiscal del Congreso, la economía Y del Ejecutivo. del Ejecutivo. Bueno, ¿cuál Ejecutivo? No hay Ejecutivo, ha sido El Ejecutivo del Congreso.
Bueno, ha sido pulverizado el Ejecutivo con la, Es una piñata. con la vacancia del Gerí, ¿no? Digamos, esa es la anomalía del sistema político peruano ahora. Pero sin embargo, la economía terminó el 2025 más o menos, ¿no? Ay, no, por Dios. Pero, Con- sí, pero sí, un sí. poco resumiendo las cifras, 3.4 de crecimiento en la región, bueno, te miran con buenos ojos. La inversión privada creció 10 puntos, después de años de que no Por creció. Dios, pues 10 puntos es una tasa casi deplorable. Claro, con Castillo hubiera caído 10, 20, claro, Cayó. pero y también con Humala, y también con Vizcarra, son comunistas. El, el, el gran logro de un gobierno de izquierda es que la inversión privada caiga para que haya pobreza mañana. Lo repetimos todo el tiempo en el Montonero. Ellos saben lo que están haciendo. Técnicamente necesitan pobres, tienen objetivos distintos al de la gente. Ahora, el pintar esto como héroe, el próximo gobierno no va a poder hacer nada si intenta hacer la mitad de las cosas que declaran y no hace algo maravilloso que cambie el ordenamiento y sobre todo, si no limpia y ordena la casa, va a ser otro gobierno fracasado más. Como viene fracasando Milei con toda su locuacidad, aquí se necesita agallas, respeto al pueblo, contar lo que está recibiendo de Bacázar y poner orden de tal manera que aprendamos la lección de los 90. En los 90, perdón, solamente digo, hubo reforma macro, no hubo reforma institucional. Todo quedó podrido adentro y necesariamente pasó lo que pasó. Ahora, digamos que la crisis se esté acumulando, de alguna manera está poniendo sobre la mesa para el gobierno, tiene que haber un ajuste. Digamos, si es un gobierno con sentido común, más o menos con sentido común, ese ajuste parece inevitable. Eso de alguna manera le da un impulso a la posibilidad de nuevas reformas también. Cuando te acercas al abismo, tienes que ir a los cambios. Veo lo mismo de otra manera. O sea, si pasamos a ser Fujimori 1 al comienzo, cuando no quería hacer nada, porque todo lo hizo Boloña, hay que llamarlo por su nombre, cuando se oponía y sacó a Boloña lo más rápido que podía, el próximo va a querer hacer lo menos posible. Y lo menos posible no alcanza para manejar esta crisis. ¿Qué hay que hacer? Hay que decirlo claramente. Si tú vas y vas a repetir lo mismo, o si vas a querer hacer lo que haría Castillo, porque hay gente acá, como López Chao, como que han inventado las encuestas, ¿cómo se llama? Jorge Nieto. No, Nieto, no, ni Roberto Sánchez. Sánchez. ¿Ya? Esos son inventados. Hace poco, a propósito, experimenté confieso, una sensación de grado de desesperación que ha llegado a la izquierda. La izquierda tiene militantes en el gobierno, tiene militantes en la discusión pública, pero sobre todo en tus siempre bien amadas ONGs. A un vocero de ONG le escuché decir que la elección anterior, la de Castillo, fue diáfana y pura, y que un economista había hecho un estudio estadístico que probaba que era diáfana y pura, a pesar de que no había ni siquiera misión de transparencia. Porque ay no, pero por la pandemia nos queríamos. Daban vergüenzas. La izquierda está desesperada y llega a dar vergüenza. Ahora, si yo te preguntara qué se tiene que hacer a partir del 2026, ¿cuál sería tu lista? Mi lista número 1, el punto 0. Que hayan dos punteros que no generan espanto, no significa que van a hacer una jugada desesperada electoralmente. Van a jugar con todo, con sus ONGs, con sus medios y con sus burócratas. Está por verse que los dos punteros súbitamente no caigan y otros emerjan. Esas cosas truchas han pasado y tienen fuerzas de intelectuales que después justifican que el fraude no fue un fraude, que fue un fraude bueno, que los fraudes son hasta deseables, pero no quitan que fueron fraudes. Ok, ahora vemos, hay que pelear como punto 0 que en esta elección se cuenten los votos y que a último minuto este señor Balcázar no haga alguna barbaridad regulatoria. Te veo muy político. Te pregunté por las medidas. Todo tiene que ver, es que hoy día
el análisis económico macro no está desapegado de lo político. Ese cuento de las cuerdas separadas regía hace 15 años. Hoy día no hay cuerdas separadas. Pero ¿qué tendría que hacer un nuevo gobierno? En primer lugar, es fundamental que tenga dos cosas: mantenimiento, la concentración en la estabilidad macroeconómica del Banco Central, y un ministro de Economía de la verdad, que solo gaste lo que entre. Eso es lo primero. Con un ministro de Economía de los que teníamos antes. De los que aparecen solo en los incendios. Y excepcionalmente Beltrán y Boloña, que miraron más allá del incendio. Necesitaría uno así, cualquiera de los dos que salga elegido. Si es que no hay una truchería de último minuto. Porque además todos sabemos qué candidatos están tomados por la izquierda. Los de izquierda y algunos que son muy graciosos, pero están tomados por la izquierda. Entonces, dicho esto, lo casi tan importante como el ministro, iniciar un proceso de racia en el sector público. ¿Cómo es que se nota que soy técnico? Ahora ya me dices, no eres político. Tienes que limpiar generaciones, andanadas de corruptos en todos los ministerios. Recuperar la administración pública. Tienes que reducir ministerios con toda esa andanada. De los 18 bajarte a 4. ¿Y cuáles son esos? Tienes que mantener economía y finanzas, tienes que mantener relaciones exteriores, tienes que mantener defensa y un ministerio que sería el conglomerado del sector público con una sola hoga, mira todo lo que vas a ahorrar, con un solo recursos humanos y con un viceministerio que asigne responsabilidades sectoriales. ¿Eso permitiría incluso manejar estos despropósitos? No, pero ordenaría para adelante. El problema de esto es que te va a salir medio Lima, que son como garrapatas que viven del pueblo, que te va a decir, oye, mi puesto me lo tienes que mantener. No, pero digamos, hubo eso ya. El primer Fujimori intentó hacer eso, ¿no? Avanzó algo. Todo medias. Sí, claro, pero digamos, la crisis puede ser de tal envergadura que podamos avanzar a un escenario. Tenemos que no ignorar nuestra historia. En el Perú, económicamente, los resfriados curados a medias se llaman neumonía fulminante. Y luego estás imaginando una reforma tributaria, una reforma laboral. No, que el ordenamiento del sector público tiene como fundamento, o sea, es el fundamento de cualquier reforma sectorial. Y para ello, para lo anterior, para limpiar y ordenar el sector público, requieres una mini reforma casi a la velocidad de un rayo. Un ordenamiento de la judicatura para que hayan debidos procesos, porque deberás meter preso a decenas de miles, no a presidentes. Tendrías que meter una suerte de pánico de ser ladrón en el sector público. Incluso, o sea, hoy ya que vivimos 35 tipos que presentan, o 30 y tantos, que se presentan para ser presidentes, de los cuales ni 6 están capacitados por el puesto. Ni deberían cumplir las condiciones ideales para detentar el puesto. Y la descentralización hay que fumigarla. La descentralización es algo que viene hecho por los afanes de negocio del señor Toledo. Acuérdate lo que quería Toledo. No quería descentralización. Yo sí quiero descentralización. Quiero que los ingresos en todo el Perú se nivelen y seamos un país con ingreso o producto por persona similar, pero las diferencias son monstruosas. ¿Qué tienes que hacer? Unificar instituciones, que lo mismo que rige en Lima, rija en Tumbes. De acuerdo. Ahora, pregunta final, un poco como una digresión de este interesante diálogo, estimado Carlos. ¿Por qué sostienes que Milei está fracasando? Lo has repetido 2 veces. Porque si algo nos enseñó a los peruanos, y debió enseñar al resto del mundo, las reformas peruanas de 1990, es que cuando haces las recetas medias, pronto vas a crear precondiciones para antirreforma. ¿En dónde está la receta incompleta de Javier Milei? No ha ordenado las cuentas fiscales, no ha logrado una estabilización. Superávit cero. 50.000 despedidos, teniendo un excedente de 1,5 millones de burócratas que no debían quedar un solo día en Argentina. Y eso es lo que tienen que aprender los peruanos. Bueno, la receta media te mata. Y también tiene
El tema cambiario. El tema cambiario, Todavía no lo orden. Es que allá todavía hay el famoso dólar MUC para algunos cuando sectores tú económicos. tienes delicadeza con el sector privado, o sea, eres mercantilista, no vas a hacer grandes cosas. Necesitas poner orden y que la gente pobre sea la que menos sufre con un orden. Porque el que paga las cuentas, en un entorno como el de Milei o como el que recibió Fujimori, es siempre el pueblo. Tienes que salir a proteger al pueblo. Y esto es pura economía, no es política. Solo que nos han dicho que los economistas no opinemos sobre variables políticas que afectan drásticamente la performance económica. Y eso es típicamente cháchara cubanoide. De acuerdo, de acuerdo. Muchas gracias, Carlos. Muy agradecido por esta interesante conversación. Bueno, volveremos a conversar como siempre hacemos en El Montonero. Es para ti un honor estar acá contigo. Muchas gracias por tu permanente aporte y colaboración. Bien amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. No se olvide de suscribirse al canal, deje su comentario. Así este proyecto avanza y se consolida. Muchas gracias.